antes de entrar al mensaje, primero, yo creo que es muy importante, escúchame, es muy importante tanto que se desarrolle en tu corazón, como nosotros como padres poder desarrollar en el corazón de nuestros hijos. ¿La gratitud a quién? Pues a Dios. Pero también ser agradecidos con las personas con las que nos rodean. Pero sobre todo, Dios. Amén. Entonces de esto quiero compartir hoy. Y vamos a leerlo del 11 al 19. Dice: y aconteció que yendo él, o sea, él es Jesús, a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Iba en medio de las dos ciudades. Y entrando a una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ok. Ahí es donde vamos a entrar. Por eso le decía que estos son los versículos más importantes que hablan de gente que recibe favores de Dios. Pero hay mucha gente que es agradecida, pero hay mucha gente que aún recibiendo los favores de Dios es ingrata. ¿Sí? Ahora piensa tú un poquito en este 2023 y a lo largo de tu vida. Piensa. Pero vamos a desarrollarlo. Dice: y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Es decir, quiero que tú entiendas que él estaba pasando por el medio, a las orillas de la ciudad, donde colindaban. Él iba en medio y iba transcurriendo. Jesús haciendo su misión, llevando el mensaje de salvación y redención para la humanidad. Esa era la misión a la que Jesús estaba también haciendo. No solamente venía a morir por nosotros, sino que estaba hablando mensajes de salvación. Por eso le dijo a ese hombre al final: tu fe te ha salvado. ¿Sí? Ok. Entonces, pásame el versículo 12. Y entrado en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos. Bueno, vamos a entender. Eran 10 personas. Estos hombres estaban viviendo un padecimiento muy fuerte: la lepra. La lepra, si tú lees Levíticos, ahorita vamos a ver un pasaje que es lo que tenían que hacer. Pero la lepra era una enfermedad muy terrible, devastadora. Y dentro del pueblo de Israel y dentro de la cultura, de las enseñanzas, era que una persona que tenía lepra tenía que ser expulsada de la ciudad. No tenía que tener contacto con sus hijos, con su esposa, con su familia, con sus padres, con la sociedad. En el templo no podía participar dentro de las cuestiones espirituales. Y tenía que ser rechazados socialmente. Y tenían que ser sacados fuera del campamento.
No podían estar allí en contacto con el campamento, con la gente. No podían estar allí. No debían de estar allí. Porque la lepra era muy infecciosa. Se contaminaba la gente muy fácilmente. Ahora te digo, la lepra era algo muy terrible. Porque era algo no tan visible que poco a poco iba avanzando. Y a medida de que iba avanzando, la gente se hacía insensible. Y llegaba el punto donde se empezaba a dañar los cartílagos de la nariz y de los oídos. Que podía ocurrir que se cayeran los oídos, la nariz, empezar a haber deformación por la insensibilidad. Y eso es lo que provocaba la lepra. Al rato venía la pus y gedían ya. Entonces te puedes imaginar, aparte del padecimiento físico, el no poder tener contacto con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con sus papás, y ser rechazados socialmente. Y tenían que andar por fuera del campamento, por fuera de la ciudad. Por eso aquí habla que Jesús iba en medio. Estos hombres estaban fuera de la ciudad. Ahora, por eso dicen que los cuales se pararon, ¿de qué? Es que no podían acercarse. Eso era lo que tenían que vivir estas personas que padecían esta enfermedad. Por eso digo que era terrible, emocional, física, de todo tipo. Y estaban aislados, pero Jesús iba allí, en medio. Yo creo que lo hizo con una finalidad de ir en medio. Sabía que ahí iba a encontrarse leprosos, porque ellos eran arrojados, expulsados a las orillas de la ciudad. Y bueno, se encontró a estas personas. Ahora, quiero que entiendas que teológicamente, hoy en día, desde el punto de vista teológico te digo, la lepra representa en la Biblia el pecado. Hoy en día, la lepra representa pecado. ¿Sí? Porque el pecado nos aleja, así como alejaba a esos hombres de las cosas espirituales, de las cosas del templo. Hoy en día es igual. Y eran arrojados de la ciudad, en este caso el pecado hoy también nos separa de la ciudadanía de Dios. ¿Sí? Entonces por eso es que te hablo que hoy la lepra representa algo. ¿Sí? Y hoy en día lo único que puede limpiar esa lepra de pecado en tu vida y en mi vida es la sangre de Jesús. Solamente. Entonces, ahora, yo al hablarte de esto, de lo que estos hombres estaban padeciendo, sufriendo, viviendo, pero ¿vieron a quién? Vieron a Jesús. Quiere decir que aún estos hombres, al estar aislados, algo escucharon. Y sabían que Jesús, porque en ese entonces no había toda la ciencia y los medicamentos que hoy, y que ayudan al hombre para ser sanados. Y ellos sabían que Jesús podía revertir esa enfermedad. Por eso se acercaron a Jesús. Y hoy es el día que no importa lo que tú estés viviendo, el único que puede revertir, que puede limpiar tu vida del pecado es Jesús. La esperanza es Jesús. La solución es Jesucristo para la vida de cualquier mortal. Y no importa lo que estés pasando, pero ellos clamaron. ¿Sí? Mira lo que le gritaron, versículo 13. ¿Y alzaron qué?
diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no se acercaron, pero te puedes imaginar la desesperación con la que todo el tiempo que llevaban y que sabían que Jesús tenía el poder para sanarles una enfermedad mortal, una enfermedad muy terrible. Si no se conocían médicos que pudieran sanar esta enfermedad, y estos hombres empezaron a gritar con una desesperación. No dice a qué distancia estaban de Jesús, pero dice que se pararon de lejos y alzaron ¿qué? La voz. Le clamaron, le gritaron a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero que entiendas que Jesús tiene el poder para cambiar cualquier situación. Aquí estamos viendo algo imposible que pudiera ocurrir, y estos hombres estaban allí clamándole a Jesús. Pero levantaron, alzaron ¿qué? La voz. Cuando tú tengas alguna situación que esté oprimiendo tu corazón, que esté oprimiendo tu vida, levántale la voz a Él, clámale a Él, porque Él te va a responder. Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y estos hombres empezaron a clamarle y reconocieron quién era Jesús. Ellos estaban reconociendo que Él era Dios, que Él era el Mesías. Y quiero que entiendas, escúchame, dentro de estas 10 personas estaban 9 judíos y un samaritano. Ahora, los judíos eran el pueblo de Dios, eran los que esperaban la promesa del Mesías para el pueblo judío. Los samaritanos no. Es más, los samaritanos para los judíos era un pueblo inferior, un pueblo que no valía. Y más sin embargo, ahorita vamos a seguir desarrollando, leyendo, aunque ya lo leímos, pero quiero irlo analizando. Pero ellos dijeron: ten misericordia. Es más, ni le estaban pidiendo: sánanos de esta lepra, quítanos. No, ellos estaban simplemente diciendo: ten misericordia. Entonces, dentro de la misericordia, cuando tú le clamas a Dios misericordia, que te vea con agrado, que te vea con buenos ojos, algo va a hacer Dios en la necesidad que tú tengas. Ahora, es bueno también decirle la necesidad, claro que sí. Pero fíjate bien, vamos a ir analizando. Pásame al versículo siguiente. Dice: y como Él los vio, les dijo: id, mostraos a los que. O sea, no les dijo, Jesús nunca dijo: vengan, se acercó Jesús a poner manos para orar. No. Jesús no se acercó para orar por lo que era su necesidad. No, simplemente Jesús soltó ¿qué? Una palabra y les dijo: realicen esta acción. Él les dio unas indicaciones: hagan esto, cumplan mi palabra, lo que yo voy a decirles, vayan, hágalo. ¿Ellos esperaron a ser sanos para hacerlo? No. Simplemente su fe se activó. ¿Y cuántas veces nosotros, o hay muchos, hablo en lo general, dicen: Señor, hasta que no cambies mi vida, yo te voy a seguir y te voy a servir? Si no, no. Mucha gente siempre está esperando ver las cosas que quiere, que anhela, que desea, para decirle: sí, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a leer la palabra todos los días, ahora sí voy a ir a la congregación. No, estos hombres simplemente creyeron y accionaron, porque aquí dice: y mostraos al sacerdote, y aconteció que ¿qué? Que yendo
O sea, todavía no eran limpios. Iban accionando lo que Cristo les dijo. Creyeron a su palabra. Y en el momento que estaban haciendo las cosas que Cristo les dijo que hicieran, ¿fueron qué? Fueron sanados. A diferencia, mira, vamos a regresar ahorita aquí, pero quiero que me lleves a Mateo capítulo 8, y ahorita regresamos allí a Lucas 17:14. Lucas 8:1. Miren, vean aquí lo que sucedió. Dice: como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino. ¿Y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, ¿qué hizo? Le tocó. Ahí sí lo tocó. Y ahí sí le dijo: se limpia. Ahí sí oró. Y sí declaró: se limpia. Allí hubo una declaración para que sucediera. Pero hoy estamos viendo en ahora sí regrésalo, a donde nos quedamos, 17:14 de Lucas. Aquí estamos viendo que no, que Jesús aquí nomás le dijo: vayan. Y esto, ¿sabes por qué lo muestra Jesús? Para que creamos en la soberanía de Dios y no en los métodos. A veces la gente está creyendo en confiar en métodos y no en la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, a la hora que Él quiere, a la forma que Él quiere y cuando Él quiere. ¿Sí? Entonces aquí nosotros no tenemos que confiar. Aquí estos hombres sabían que Jesús, me imagino, que habían escuchado que había sanado a leprosos, por eso se acercaron. Y yo creo que esperaban que Jesús fuera y hiciera lo mismo, los tocara, los sanara, y simplemente les dijo: vayan. Pero ellos no sé, como que allí Cristo rompió cosas en su mente, que ellos tenían su fe en Jesús, en su palabra, en lo que ellos sabían, que lo que Cristo les indicara, ellos lo tenían que hacer y algo iba a ocurrir. Y así sucedió. Así sucedió. Entonces, dice: yendo, y ellos fueron limpios. Ahora ponme el versículo siguiente. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios. ¿A quién? Gran voz. Dice uno de ellos, pero al principio dice que fueron todos ¿qué? Limpios. No está diciendo que los otros no fueron sanados, no fueron limpiados, no se fue la lepra, no se fue la enfermedad. No, sí, fueron sanados. Cuando iban en camino para mostrarse al sacerdote, y ellos inmediatamente fueron limpios. Habla en plural, pero aquí sí dice en singular, uno solamente, uno de ellos regresó a Jesús. ¿Pero qué hizo? Le adoró, le glorificó a gran voz, levantó su voz para adorar y exaltar a Dios. Y es por eso que cada vez, ahora, ese corazón de gratitud no solamente tiene que ser el fin de año o cada 8 días. La gratitud de tu corazón y de mi corazón a Dios debe de ser diario, todos los días, porque este hombre, cuando dice que iba en camino y pudo ver, yo creo que es muy importante aprender que desde el momento que cada amanecer ocurre en tu vida y que abres tus ojos y puedes ver, le tienes que decir: Señor, gracias, gracias. Porque a veces somos tan ingratos
que pensamos solamente en levantarme, irme al trabajo, arreglarme, atender a los niños y tengo estos pendientes, y se nos olvida de que si tienes vida, el que estás abriendo tus ojos, estás viendo la luz del día, es que tengas gratitud con Dios. Y a veces estamos siendo como esos 9. Y ya nos levantamos, pero nunca. Y Dios te está permitiendo ver. Y a lo mejor tú puedes decir: ay, qué ingratos estos judíos. Si Dios les hizo el milagro y no le dieron gracias a Dios, pues si Dios todos los días nos da el milagro de la vida, y a veces somos así también. Al que le quede el saco, se lo ponga. Y si ves que es una pedrada, agáchate, le va a pegar al de atrás. Pero va a llegar. Dios nos habla, Dios nos confronta. Pero a veces somos así, estamos pensando solamente de una manera en nuestras propias satisfacciones. Y somos egoístas a veces. Tenemos que entender que todo lo que sucede en tu vida y en mi vida es gracias a Dios. Hoy estás aquí. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y gracias a Dios por las vidas de las personas que vienen en familia. El que podamos venir y darle gracias a Dios, porque este año nos dejó terminar. Estuvimos viendo personas que en este mes ya no terminaron, se quedaron en el camino. Y Dios a ti te ha permitido terminar el año, llegar hasta hoy, y que tú y yo podamos venir y decirle: Señor, gracias. Gracias porque a pesar de todas las situaciones difíciles que yo viví durante el 2023, tú fuiste fiel, y vi tu mano, y vi tu bondad, vi tu generosidad. Sí hubo a lo mejor escasez, pero siempre estuviste allí, Señor. No me dejaste sin alimento, no me dejaste sin vestido, no me dejaste sin un techo. Están mis hijos, están mis hijas, están mis padres. El que tú también puedas decir: aquí está mi papá, está mi mamá todavía. Y eso es tener gratitud. Pero dice que este hombre vino y le alabó, le adoró, glorificó su nombre. Y por eso a veces le decimos: vamos a cantar. Esa es el que tú adores a Dios también, esa es señal de gratitud. Pero a veces la gente está, o dice: mejor no llego hasta que no se termine la alabanza. No, esa es parte de la gratitud, donde tú y yo podamos levantar la voz y adorar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios. Yo recuerdo a personas en silla de ruedas que a veces están pidiendo y no se pueden mover y no pueden hablar porque tienen un problema. Y a veces cuando paso y el esposo anda allí recibiendo y la persona, la señora, no puede hablar ni se puede mover, y cuando paso a veces les doy una monedita, y esta persona desde la silla de ruedas allá retirada empieza y levanta la mano de gratitud, de agradecimiento porque recibió, y se mueve la silla de ruedas porque hay gratitud, hay agradecimiento. Y nosotros sí podemos hablar y podemos cantar y levantar la mano y decirle, adorarle con gratitud, porque Dios nos permite venir a este tiempo. Sí. ¿Te gusta? Pero es señal de gratitud, para que tú aprendas que la alabanza, por eso la hacemos,
para darle gloria y exaltación al que merece. Amén. Él lo merece. Sigue el siguiente versículo. Dice, derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole ¿qué? Se postró y puso su cabeza en el suelo y allí postrado le dijo, gracias. ¿Y este era qué? Ese no era judío. Los otros 9 eran judíos y es nomás vieron su sanidad. Y ahí nos vemos. ¿Sí? A lo mejor estaban pensando egoístamente, no hombre, antes de que yo tuviera la lepra tenía mi empresa y ahí voy mejor para allá. No sé. Pero estaban pensando solamente en su beneficio. Y eran egoístas. Ahora, ¿cuántos favores ha hecho Dios contigo? ¿Cuántos? Piensa un poquito en este 2023. Todo lo que Dios hizo. Y a veces somos ingratos. No le damos gracias a Dios. No digo todos. Yo sé que hay gente que es agradecida con Dios y ama a Dios y se ha determinado rendir su vida a Dios y servirle a Dios, independientemente de las situaciones que esté viviendo. Si hay abundancia, si hay escasez, si hay problemas o no hay problemas, ahí sigue fiel a Dios. Porque Él no está poniendo su mirada en recibir el favor de Dios. Él está poniendo su mirada en Cristo. Y no importa la situación, como estos hombres iban con la situación del problema de la enfermedad, pero se determinaron a obedecer a Dios. Lo que les indicó, vayan. Y hay gente así, que no importa, y van caminando, sirviendo a Dios, agradando a Dios, no esperando ver el favor. Esas muchas personas que quieren ver el favor para poder hacerlo. Y estos hombres dijeron no, ellos seguían con la lepra, pero obedeciendo lo que Cristo les indicó. ¿Sí o no? Ese debe de ser tu corazón y mi corazón. Y cuando Cristo hizo esto, era para romper eso. El no esperar el milagro, el no esperar el favor para obedecer y seguir a Cristo. No, hay que hacerlo, porque nuestra confianza está en Él. Y ahí es un ejemplo claro de que por fe andamos y no por vista. Y así debe de ser el cristiano. ¿Sí? Y no enfocarse en el beneficio, sino en el autor del que hace la obra. Amén. En Él tiene que estar tu mirada, en Él tiene que estar tu confianza, en Él tiene que estar tu fe. Y Él lo va a hacer. Créeme que Él lo va a hacer en la medida de tu obediencia. Tarde que temprano lo vas a ver. En la medida de tu obediencia. Aún si te puedes fijar, las enfermedades más imposibles pueden suceder con la obediencia. Y va a suceder en algún tiempo. Va a ocurrir. Aquí Cristo está dejando ver muchas cosas. Y Dios lo va a hacer, familia. Créeme. Y este hombre no era de los judíos, era un samaritano. Y solamente él pudo regresar con gratitud a Jesús. Y no solamente con gratitud, sino adorándole. Le adoró, le glorificó. Y tú y yo, que somos el pueblo, a veces ni le adoramos. Y yo les decía un ejemplo claro, que cuando me toca ir a los centros de rehabilitación, gente que comienza, no hombre, los ves adorar a Dios. Dices, wow, y esos todavía no conocen mucho del Señor y apenas estamos yendo, pero se sueltan a adorar a Dios. Yo creo que me van a entender mal los de la alabanza, que les ha tocado ir allá a los centros de rehabilitación y los ves cómo adoran a Dios. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Siguiente. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron
¿Qué? ¿Fueron limpiados o no fueron limpiados? Sí fueron limpiados. Sí fueron sanados. Pero los otros se fueron. Yo creo que este es tiempo para reflexionar, familia. Que este año digas, híjole, Dios fue bueno conmigo. Dios me ayudó, pero no tienes que ponerle condiciones a Dios. Es que hasta que no hagas esto, yo no te voy a servir, no te voy a hacer. No puedes ponerle condiciones a Dios. Adórale, ámale, sírvele, que sean tiempos de decir, bueno, este 2024, ¿cómo voy a rendir mi vida a Cristo? ¿Cómo le voy a servir? ¿Cómo le voy a buscar? Porque mañana Dios te va a conceder y me va a conceder un día más de vida. Y vamos a estar iniciando el 2024. Pero ¿qué vas a hacer en este 2024? ¿Cómo le vas a rendir tu vida a Dios? ¿Y cómo vas a tener ese corazón de gratitud y de adoración durante todo el 2024? A Dios no lo podemos condicionar hasta que yo no vea eso. No. Obedécele, sírvele, agrádale, hónrale, bendícele, glorifícale todos los días de tu existencia. Él tiene el control y Él tiene favor hacia tu vida. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Y a lo mejor no es por lo que nosotros podamos hacer. A lo mejor ellos se sentían indignos y no lo merecían. Pero pues Dios los vio con buenos ojos, los vio con favor. Y así muchas veces Dios te ha visto con favor. A veces no es porque te lo merezcas o me lo merezca, es que Dios te ve con agrado y te ha bendecido. Pero ¿qué vas a hacer tú? Dios no ha dejado de hacer las cosas. ¿Qué vas a hacer tú? Dios lo hizo con ellos, pero solamente un hombre regresó y hizo algo. Los otros, y fíjate, mira cómo termina esto. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino quien era el extranjero. Los judíos, su pueblo, no regresaron. Qué triste, ¿no? Y termina el 19 diciendo, y díjole, levántate, vete. ¿Tu fe qué? O sea que solamente él había tenido una fe de salvación, que le traía salvación. Los otros al principio tuvieron fe para accionar, pero recibieron el favor de Dios y se olvidaron y se perdieron otra vez en lo mismo. ¿Se salvaron? No se salvaron. Dijo, solamente a él le dijo, tu fe te ha salvado. Mucha gente puede tener fe para recibir su milagro, pero se olvidan de Dios y le dan la espalda a Dios. Y Dios ha hecho muchos favores con mucha gente, y muchas obras y muchos milagros, pero se han olvidado de Dios. Y nada más en el momento hubo esa fe explosiva para recibir su beneficio, pero después se fueron. Ya tuve mi milagro. Al rato, cuando pueda, busco a Dios. Si tengo chance. Ahí viene ese cristiano que me va a invitar otra vez. Deja darle la vuelta. No, ya me va a invitar otra vez y me va a decir. Porque no tienen un amor, un corazón agradecido de rendición, de búsqueda. Necesitan que les estén rogando. No, eso tiene que salir del corazón. Nadie le dijo a este hombre, esto salió de su corazón. Esto es personal. Yo no necesito ni que mis hijos
ni que mi esposa me estén diciendo para amar a Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir a Dios. Está en mi corazón el amar a Dios, el servir a Dios. Porque Él hizo muchas cosas en mi vida. Piensa por un momento de dónde te rescató Dios. El día que sucedió. Es con Él tu lealtad. Es con Él tu agradecimiento. Es a Él al que tú le tienes que rendir tu vida y tu servicio. El agradarle, el honrarle. Piensa por un momento de este año que termina, todo lo que Dios hizo. ¿Y qué vas a hacer este 2024? Yo creo que ese es un tiempo bueno para meditar. Es muy importante el que hoy tú estés aquí, pero sea para que tú le des gracias a Dios. Gracias a Dios le podamos hoy venir y decirle: Señor, este 2023 estuviste conmigo. No importa las situaciones que viviste, no importa las condiciones que viviste, los problemas, las necesidades, pero ¿sabes qué? Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Dios no te soltó. Dios no te dejó. Y si las cosas sucedieron, es porque tienen un propósito. Dios tiene un propósito. Dios no deja de trabajar en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en mi vida. Dios siempre está trabajando.